Hola, me llamo Martínez Augal Montes y el día de hoy te voy a hacer una entrevista sobre el Bogotazo. Pero primero, cuéntanos algo sobre ti. Mi nombre es Julián Andrés Abogal Prieto, tengo 36 años y me dedico al sonido para cine, documentales y animación, desde el sonido directo en campo como la postproducción de audio y musicalización. ¿Dónde se encontraba usted el 9 de abril del 48? Creo que para el 9 de abril del 48 no había ni proyecto de Julián, ni mis papás habían nacido, pero según el relato de mis abuelos y bisabuelos, quienes sí les tocó vivir eso, puesto que somos de Bogotá, vivían en Bogotá, sé que fue un momento muy traumático para ellos. ¿Qué recuerdas o sabes sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? A Jorge Eliezer Gaitán lo asesinan saliendo de su oficina sobre la carrera séptima. Un día muy importante para la ciudad, puesto que había una reunión de la Confederación de Estados Americanos y una reunión de estudiantes universitarios internacionales. Eh, el asesino, de apellido Roa Sierra, tan pronto él iba saliendo con sus colegas abogados y mejores amigos, apuntó contra la humanidad del doctor Gaitán, asesinándolo, y se resguardó en una joyería que quedaba al lado del despacho del doctor Gaitán, eh, para resguardarse, puesto que la turba lo iba a linchar de inmediato. Eh, los policías que acudieron y trataron de salvaguardar la vida de Roa Sierra le preguntaron por qué había matado al caudillo, y se dice que Roa Sierra respondió que habían poderes muy grandes detrás de ese magnicidio. Listo. ¿Cómo afectó el Bogotazo a la familia o donde se encontraban? A ver, el Bogotazo, no solo creo que a mi familia y en Bogotá, sino en todo el país, generó un gran movimiento de personas. En el campo, de las zonas rurales hacia los cascos urbanos, toda vez que se desató la violencia, y en los centros urbanos, por ejemplo en Bogotá, que se destruyó prácticamente todo el centro de la ciudad. Entonces, todas las personas que habitaban el centro de la ciudad se vieron obligadas a desplazarse hacia las periferias de la ciudad. ¿Qué historias o anécdotas relacionadas con el Bogotazo les contaron sus padres o abuelos? A ver, según el relato de mi abuela materna, tu bisabuela Dora, ella tendría más o menos la edad que tienes tú o tus compañeros, unos 10, 12 años. Dice que le tocaba en la calle con su madre, les tocaba resguardarse entre los cadáveres, porque la gente en los edificios se disparaban de un lado a otro y disparaban a quien iba caminando en la calle, pues, sin importar si era liberal o conservador, la violencia estaba desatada. Entonces le tocaba esconderse, cubrirse con las personas que ya estaban muertas para que no les dispararan. Tu abuelo Luis, tu bisabuelo paterno, mi abuelo Luis, que ya era un poquito más grande, tendría como unos 15 años, me contaba que lo más impactante para él fue ver el cementerio central de Bogotá con, con casi murallas, con pilas de cuerpos que llegaban casi hasta el techo de los osarios. ¿Por qué crees que este episodio marcó la historia de Colombia? El Bogotazo es un antes y un después en la historia del país. De hecho, se le denomina al periodo posterior al Bogotazo la época de la violencia, porque si bien Colombia había vivido varios conflictos civiles, como la guerra entre federalistas y centralistas, o entre los mismos liberales y conservadores habían transcurrido guerras, estas eran guerras entre ejércitos, ejércitos liberales y ejércitos conservadores. Lo que pasa con el Bogotazo es que el Bogotazo lleva esa guerra a los pueblos, a las familias, a los amigos, a los hermanos. Entonces ya no es una guerra de ejércitos que se libra en el campo de batalla, sino es una guerra, o es una, ni siquiera guerra, es una violencia que se practica en las calles, en los colegios, en las universidades, en las plazas públicas, donde cualquier persona que salía a la calle
y opinaba, y entonces salía el otro que podía ser inclusive familiar suyo, pero se había ido por el otro partido o por otro movimiento, pues llegaba y lo mataba, y de unas muertes fuera de eso que eran, digamos, eran horribles. O sea, es decir, se hacía, por ejemplo, una de las formas de asesinar, que era el corte corbata, donde le sacaban por la garganta la lengua a las personas y se las ponían por fuera como la corbata de un político. ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? A ver, Jorge Eliezer Gaitán fue un proyecto casi del Partido Liberal. Jorge Eliezer Gaitán lo crea el gobierno liberal, coge un muchacho de la clase humilde y lo beca, pues, que era muy brillante, eso sí, y lo beca con estudios de Derecho en Roma, para que fuera como el caudillo liberal. Pero cuando Jorge Eliezer Gaitán vuelve de Roma, él se da cuenta que los líderes liberales no eran muy distintos a los conservadores, que eran gentes que vivían en los clubes privados, que eran gentes que estaban totalmente ajenas al pueblo, y mientras las personas se mataban en la guerra entre liberales y conservadores, ellos hacían negocios detrás. Entonces Jorge Eliezer Gaitán quiso cambiar todo esto y quiso generar un gobierno del pueblo para el pueblo. De hecho, una de sus frases célebres era: yo no soy un hombre, soy un pueblo, porque el pueblo es superior a sus dirigentes. Y cuando Jorge Eliezer Gaitán cambió el paradigma del mismo liberalismo y creó su propio movimiento con marchas tan bellas como la Marcha del Silencio, que era una marcha pacífica en la noche en la que todas las personas tenían que marchar al silencio, pues se volvió muy incómodo para las élites liberales y para las élites conservadoras. De hecho, al punto no se sabe hoy si quien lo ordenó su muerte fueron conservadores o fueron liberales. Listo. Gracias por aportar a esta entrevista y aportar a la clase, y espero que en próximas entrevistas así nos puedas aportar más cosas. Gracias. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas, que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. No nos